Señor Jesucristo. En el comentario del Evangelio según Lucas nos corresponde el capítulo 12, el cual podemos llamarle creyente, ten cuidado. Los discípulos del Señor no habían realizado, pero ellos sí estaban en un gran peligro. Ellos estaban en medio de constantemente grandes multitudes de personas que no estaban interesadas en conocer a Jesús ni en conocer de Él tampoco, sino que estas eran personas, eran gentes que venían por presenciar algún milagro que Él hacía o ver cómo suplía necesidades de las personas. Al mismo tiempo, los escribas y fariseos estaban todo el tiempo creando un complot en contra del Señor Jesucristo para sacarlo del camino. La popularidad y el miedo del hombre trajeron ruinas a más de algún siervo de Dios. En este capítulo, el doctor Lucas narra 5 advertencias de parte del Señor. 4 de estas advertencias deben de ser muy bien escuchadas por parte de todos nosotros hoy en día, si es que desea ser un discípulo fiel y leal del Señor. Y la 5ª advertencia debe de ser escuchada por el mundo perdido. La número de ella que nos dice que tengamos cuidado es tener cuidado con la hipocresía. Eso está en los primeros 12 versículos de Lucas capítulo 12. La palabra hipocresía viene del griego actor o actuación. Hay hipócritas en todos los círculos de la vida, quienes tratan de impresionar a otros con tal de ellos ocultar sus verdaderas intenciones y sentimientos. En la vida cristiana, un hipócrita es aquel que trata de parecer más cristiano de lo que realmente es. Es fácil ver por qué Jesús dio esta advertencia en ese tiempo en particular. Los discípulos deben de haberse visto tentados en hacer o decir cosas para ganar popularidad ellos, o incluso para ganar el favor de los escribas y fariseos. Todos queremos gustar a las personas y para hacer fácil actuar algún papel que en verdad no somos, pero para que los demás nos vean de esa manera. ¿Cómo podemos mantener entonces la hipocresía alejada de nosotros? Número 1, debemos entender lo que la hipocresía en realidad es. Eso está en el versículo 1. Jesús lo comparó con levadura, algo que cada judío asocia con el mal. De acuerdo a Éxodo 12, versículos 15 y 20, usted puede ver la levadura. Pablo también usó la levadura para simbolizar el pecado. 1 Corintios 5, el 6 al 8 y Gálatas 5, 9. Así como la levadura, la hipocresía empieza de una forma pequeña, pero crece rápidamente y en silencio. A medida crece, infecta a la persona. La hipocresía hace al ego lo mismo que la levadura al pan, lo sopla. Rápidamente, el orgullo se apodera del carácter de la persona y lo deteriora rápidamente. Si queremos mantener la hipocresía lejos de nuestras vidas, debemos de evitar el primer mordisco a la levadura. Una vez que empecemos a pretender, el proceso ya empezó y crecerá rápidamente. La hipocresía es algo inútil, según versículos 2 y 3 de Lucas 12. Recuerde que nada puede quedar oculto para siempre. Jesús aplicó eso primeramente a sus enseñanzas, pero los principios aplican a todas las áreas de nuestras vidas. Los discípulos podrían verse tentados a comprometer la verdad con tal de quedar bien con las masas y con los líderes religiosos, y que a la vez estos no se ofendieran. Lucas 8, 16 al 18. La verdad de Dios es la luz, no la levadura, y no debe de ser encubierta. Las mentiras del hipócrita un día saldrán a la luz. Así es que para que pretender o actuar lo que no somos, es mejor dejar que la luz de Jesús brille. Los versículos del 4 al 7 vemos que de número 2 debemos entender qué es lo que causa la hipocresía. Jesús conjugó el verbo temer, es decir, miedo, 5 veces en estos 4 versículos, con lo cual él estaba intentando enseñar que la causa de la hipocresía es el temor, o sea, el miedo del hombre, no el temor como reverencia, sino
como miedo. Cuando nos da miedo del qué dirán las otras personas, es entonces cuando tratamos de impresionar a otras personas para ganar la aprobación de ellos. De ser necesario, una persona en esas condiciones llegaría incluso a mentir para poder así lograr sus propios objetivos y propósitos. Y esto anterior se le llama hipocresía. La cura para esta es dejar de complacer a las personas y dedicarnos a complacer y agradar al único y sabio Dios, al Señor Jesucristo. El temor a Dios es aquel que conquista y derriba todos los otros miedos. La persona que en verdad teme a Dios no tiene miedo de nada. El otro aspecto que debemos hacer está en los versículos 8 y 9. Debemos de confesar al Señor Jesucristo abiertamente. Una vez hayamos hecho esto, tendremos una vida mucho más fácil en la verdad y descartando así todo tipo de hipocresía en nuestra vida. ¿Cómo podemos temer a los hombres cuando sabemos que el Hijo del Hombre nos confiesa delante de los ángeles de Dios? Versículo 8 de Lucas 12. Si es bueno que los hombres reconozcan nuestro nombre, pero es más importante que Dios nos conozca a nosotros en el cielo. 2 Timoteo 2, versículos del 8 al 14. El segundo, precaución, el segundo, cuidado. El primero es hipocresía. El segundo, hay que tener cuidado de la codicia. Eso está en Lucas 12, del 13 al 21. Un hombre interrumpió al Señor y le pidió ayuda en un asunto familiar. Los rabinos estaban supuestos a ayudar en cualquier situación legal, pero el Señor Jesucristo se rehusó a hacerlo. ¿Por qué? Porque él sabía que no había respuesta para ellos, ya que el problema en sí no era legal, sino que era un problema del corazón de dos hermanos. A medida que los hombres permanecieran ambiciosos, ninguna resolución que se les diera los complacería. La necesidad más grande que ellos tenían era en los corazones de ellos, que estos fueran cambiados. Así como muchas personas hoy en día quieren que Jesús los sane, pero no quieren que los salve. Codicia es como una sed insaciable por obtener más y más de algo que nosotros pensamos que necesitamos para poder estar satisfechos. Podría ser una sed por dinero o por cosas que el dinero puede comprar, e incluso una sed por alguna posición o poder. Jesús dejó bien en claro que la vida no depende de las abundancias en las posesiones. Él no negó que tengamos cubiertas nuestras necesidades básicas, Mateo 6:32, 1 Timoteo 6:17. Pero sí afirmó que la vida no sería abundante o más rica tan solo por obtener cosas materiales. Aquí tenemos a un hombre que tenía un problema de riquezas. El tener mucha riqueza para él era una situación complicada. Si tú dices, me hubiera gustado ser yo el de tener ese problema de muchas riquezas, entonces estarías revelando que en tu corazón hay codicia. Lo ideal sería siempre preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quiere que hagamos con lo que tenemos en nuestras manos? Fíjense que Proverbios 13:7 habla que hay peligros en la prosperidad. Mateo 13:22 dice que la fortuna puede ahogar la palabra de Dios en nosotros. Y primera carta de Timoteo 6, versículos del 6 al 10 y versículo 17 al 19, dice que crea lazos y tentaciones. Y estos dan un falso sentido de seguridad. Es mentira, no tenemos seguridad en las posesiones materiales. Las personas que se encuentran satisfechas con las cosas que el dinero puede comprar están en grave peligro de perder las cosas que el dinero no puede comprar. El Señor dice que hay que tener cuidado, primeramente, con hipocresía, luego cuidado con la codicia, y número 3 que nos dice es tener cuidado de las preocupaciones. Lucas 12, versículos del 22 al 34. El granjero estaba preocupado porque tenía mucho, pero los discípulos podrían preocuparse porque no tenían suficiente. Bueno, según ellos en ese momento, porque al tener a Jesús con ellos, ellos estaban completos. Ellos habían dejado todo por seguir a Jesús. Ellos vivían por fe y la fe siempre será probada.
Fíjese, la preocupación destruye algo. La palabra que se traduce de afanarse en Lucas 22 es hacer pedazos. Y la frase ansiosa inquietud en Lucas 12:29 es traducida como estar en suspenso, sin saber qué hacer. Es la imagen de un barco que lo enfrenta a una gran tormenta. La tormenta lo hará pedazos poco a poco. La preocupación, hermanos, no quitará el dolor de mañana. Si el dolor va a llegar, de todas formas, aunque usted se preocupe, el dolor siempre llegará. También quiero decirle que la preocupación es engañosa. Nos da una vista falsa de la vida y de Dios. La preocupación nos hace creer y nos convence que la vida está hecha de lo que comemos y de lo que vestimos. Nos preocupamos tanto de lo superficial que no le damos la importancia necesaria a lo que Dios tiene para nosotros, que es lo que en realidad tiene valor, lo que Dios tiene para nosotros. Mateo 6:33. Una vez más, el Señor Jesús argumenta desde lo más insignificante hacia lo grandioso. Si Dios le da de comer a los pájaros, Él seguramente le dará de comer a sus hijos, a nosotros. Si Él viste a las plantas del campo, las cuales crecen y un día serán cortadas, seguramente Él vestirá a su pueblo. El problema no es que si Él tiene poco poder para hacer cualquier cosa. El problema es nuestra poca y pequeña fe. Hagamos un alto ahí. El Señor dice 3 cosas ya. Que tengamos cuidado con la hipocresía. Que tengamos cuidado con la codicia. Que tengamos cuidado con la preocupación. Y ahora nos dice que tengamos cuidado con la negligencia. Que no seamos negligentes. Versículos 35 al 53 de Lucas 12. Jesús pasa del tópico preocuparse por todo al tema de ser descuidado en todo. De preocuparse por el presente a ser descuidado por el futuro. Los temas en Lucas 12 van todos entrelazados, porque la mejor forma de conquistar la hipocresía, de vencer la codicia y la preocupación es poner la mirada en el regreso del Señor Jesucristo, primeramente en el levantamiento de su iglesia. Cuando vives en el tiempo futuro, es difícil para que las cosas del mundo te atrapen. En esta sección Jesús explica cómo podemos estar atentos y diligentes a su regreso. Número 1, dice versículos 35 al 40, que debemos estar esperando y vigilando. Las bodas de los judíos se celebraban de noche y los sirvientes del esposo debían de esperar a que él regresara con la esposa. El esposo no iría a querer estar a la puerta esperando con su novia mientras los siervos dormían. Eso lo puede ver en primera carta de Pedro 1, versículo 3. Pero lo asombroso en esta historia es que el amo vendrá a servir a sus siervos. En las bodas judías, la esposa era tratada como una reina y el esposo como un rey. Por lo cual no se esperaría que el rey venga a servirles a la mesa cuando él regrese. Él recompensará a los siervos por su fidelidad. También versículos 41 al 48, una forma de despreocuparnos y ocuparnos es ponernos a trabajar. Para que no tengamos la idea que velando y esperando es todo lo que Él pide de nosotros. El Señor Jesucristo añade esta parábola para exhortarnos a que estemos trabajando y nos halle así, ocupados, pero en las cosas de Él, lo cual no añade preocupación. Los apóstoles irían a tener una gran responsabilidad en alimentar a la casa de Dios, es decir, a la iglesia del Señor. Cada uno tiene una función y responsabilidad dada por Dios a cada uno de nosotros. Nuestra responsabilidad es ser fiel y leal a su regreso. Puede que no parezcamos exitosos a nuestros ojos o a los ojos de los demás, pero eso no es lo importante. Lo que Dios requiere de nosotros es fidelidad. Primera carta a los Corintios 4:2. El juicio del Señor será justo. Estará basado en lo que los sirvientes saben y conocen de la voluntad de Dios. Lo anterior no sugiere que entre más ignorantes estemos de Él, tendremos un tiempo más fácil ante el trono del Señor Jesús. Nosotros somos amonestados
en conocer la perfecta voluntad de Dios. Romanos 12, versículo 2 y Colosenses 1, 9. Y de crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Jesús nos da un principio inquebrantable: entre más conocemos de Dios, más se nos demandará. Versículos 49 al 53 nos hablan de una guerra. A medida esperamos, vigilamos y trabajamos, no tendremos un tiempo fácil, porque tenemos enemigo en territorio nuestro. Las ilustraciones que Jesús hace son fuego, bautismo, división. Hablan de oposición y conflictos. Para los judíos el fuego era sinónimo de juicio, y la venida del Señor a este mundo trajo juicio. Juan 9, 39 al 41. El bautismo del Señor, narrado en Lucas 12:50, se refiere a su sufrimiento y muerte, lo cual está mostrado en su bautismo en el Jordán. Los apóstoles recibieron un bautismo en la observación del día de Pentecostés. Lucas menciona paz en la tierra. Lucas 2, versículo 14. Pero ahora muestra al Señor contradiciendo esas palabras. Jesús da paz para aquellos que confían en Él. Romanos 5:1. Pero usualmente esa confesión de fe traerá conflicto y pleitos con sus amigos y familiares. Jesús es causa de división. Lo puede leer claramente en Juan 7:12, Juan 9:16, Juan 10:19. Eso sí, aunque no hubiese paz en la tierra, sí habrá paz en los cielos. Lucas 19:38. Pero el trabajo final de Jesús es en la cruz. La quinta advertencia a que tengamos cuidado está dada en la apatía espiritual. Y lo va a encontrar en los últimos 5 versículos, del 54 al 59. Jesús usa 2 ilustraciones para captar la atención de la multitud, referente al discernimiento y diligencia espiritual. Primero habló acerca del clima y luego habló de las leyes. Fíjese, el área de discernimiento. Si las personas fueran tan buenas para discernir las cosas espirituales como lo son para el clima del día a día, ellos serían cada vez mejores. Las personas pueden predecir la tormenta que viene, pero no pueden predecir el juicio que viene. Versículos 58 y 59 habla de diligencia. Todas las personas harían lo que sea necesario para salir librado de la prisión. Pero ¿cuántos harían lo que sea necesario para salir librados del infierno? Si los abogados y los jueces examinaran la palabra de Dios, así como lo hacen con sus libros de leyes, ellos ganarían mucha más sabiduría que la sabiduría no les puede dar. La nación de Israel iba directo al juicio y el juez era el Dios Todopoderoso. Y aún así ellos no buscaban hacer un arreglo de paz. Jesús sabía que los romanos destruirían la ciudad y el templo. Lucas 19, 41 y 44. Y aún diciéndoles eso, ellos no vinieron al arrepentimiento. La tormenta de la ira de Dios viene y el juez ya está delante de la puerta. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Hay que tener cuidado con todas estas cosas que el Señor nos ha expuesto y nos ha hablado en este capítulo 12 de Lucas. Es de tener mucho cuidado con la hipocresía, con la codicia, con las preocupaciones, con la negligencia. Es algo tan pero tan importante. Cuando Él nos ha confiado algo, es tan importante que nosotros pongamos atención. Así como podemos decir por alguna nube que viene, decimos va a caer una gran tormenta, entonces debemos de discernir también los tiempos del Señor. Quiero desearle que la paz, la gracia y la bendición del Dios Todopoderoso esté de continuo en su vida. Que el Señor les bendiga.